Continuamos con la transmisión para Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet de estos eventos que convoca la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos inmediatamente a la presentación del libro Derecho Procesal Electoral, Esquemas de Legislación, Jurisprudencia y Doctrina. Como comentaristas de esta obra, es un honor y un placer saludar en esta mañana al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Pedro Esteban Penagos López. Bienvenido, magistrado. Reconocemos ampliamente la presencia del secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor César Astudillo. Un gusto también que nos acompañe en esta oportunidad el autor de la obra, Derecho Procesal Electoral, Esquemas de Legislación, Jurisprudencia y Doctrina. Se trata del magistrado presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Clicerio Coello Garcés. Para moderar esta presentación se encuentra con nosotros el coordinador de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es el maestro Alejandro Santos Contreras. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al moderador. Adelante. Muchas gracias, Lucy. Buenas tardes, buenos todos, bienvenidos. Aquellas personas que no son de la Sala Superior, veo muchas caras que no son de aquí, bienvenidos sean a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me complace moderar esta tarde en la presentación del libro Derecho Procesal Electoral, Esquemas de Legislación, Jurisprudencia y Doctrina. Voy a ceder el uso de la palabra al coordinador y autor de esta obra, el magistrado Clicerio Coello Garcés, del que voy a leer una breve semblanza. Es doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo, España. Estudió la maestría en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, España, y el máster internacional en Justicia Constitucional y Derecho Electoral en la Universidad de Castilla-La Mancha. También obtuvo el título de especialista en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales y en Derechos Humanos y su Protección Constitucional. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. En el ámbito profesional fue consejero electoral del Consejo Local del entonces Instituto Federal Electoral y desde enero de 2007 labora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se ha desempeñado, entre otros cargos, como secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de ponencia en la Sala Superior. El 11 de septiembre de 2014, el Senado de la República, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo designó magistrado de la Sala Especializada de este tribunal y el 1 de octubre fue designado presidente de dicho órgano jurisdiccional. En el ámbito académico, el magistrado Clicerio Coello Garcés ha sido profesor de Derecho Constitucional de la Maestría en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático de las materias de Derecho Contencioso Electoral y Tribunales Constitucionales en la especialidad de Derecho Público de la Escuela Libre de Derecho. Es autor del libro El Estado Democrático Postnacional, Dimensiones Actuales del Principio de Soberanía y Ciudadanía. Es coordinador y coautor de la obra que ahora se presenta, Derecho Procesal Electoral, Esquemas de Legislación, Jurisprudencia y Doctrina, y comparte la coordinación del libro Procedimiento Especial Sancionador en la Justicia Electoral. Magistrado, bienvenido, gracias. Muchas gracias, querido Alejandro, por esta espléndida moderación. Constituye un verdadero honor presentar esta obra denominada Derecho Procesal Electoral, Esquemas de Legislación, Jurisprudencia y Doctrina, en el marco de esta cuarta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es un alto honor presentar este libro en esta feria por 3 razones esenciales. En primer lugar, porque esta presentación ha motivado la convergencia entre el aprecio y el extraordinario reconocimiento que les tengo a los ahora comentaristas de la obra,
al magistrado Pedro Esteban Penagos López, con quien he tenido la oportunidad de colaborar, un formador de jueces, y que una de las empresas más nobles que ha edificado a lo largo de sus 41 años en el Poder Judicial de la Federación ha sido precisamente formar escuela para una impartición de justicia con profesionalismo, objetividad y prudencia. Muchas gracias, señor magistrado, por aceptar comentar esta obra, así como al doctor César Astudillo, gran conocedor de todos los ámbitos del derecho electoral, desde su parte sustantiva hasta la parte procesal, con quien además me une una larga amistad desde nuestros estudios de licenciatura, así como los estudios de posgrado en España, pero sobre todo con grandes coincidencias académicas, con temas comunes siempre vinculados al ámbito del derecho electoral. Y desde luego con la espléndida moderación del maestro Alejandro Santos Contreras, coordinador de jurisprudencia del Tribunal Electoral, apreciado amigo y compañero de trabajo durante muchos años, y su coautoría en esta obra ha sido muy importante porque este libro también constituye un elemento de difusión de la labor jurisprudencial de la sala especializada. El segundo motivo de satisfacción es el que esta obra se presente aquí, en la casa de todos los autores, ya que todos los que hemos participado en la elaboración de esta obra somos colaboradores del Tribunal Electoral, muchos de ellos discípulos del magistrado Pedro Esteban Penagos, todas y todos tienen muchos años de experiencia en la materia, lo cual le da un ingrediente relevante a este trabajo editorial, pues sus autores son quienes día a día operan con el sistema de medios de impugnación. Es decir, esta obra tiene una orientación eminentemente práctica de la aplicación del derecho, por ello bien podríamos afirmar que este libro es un libro de carácter forense. Y en tercer lugar, porque esta Feria del Libro se ha convertido en un referente importante para la reflexión y la difusión de la cultura jurídica de nuestro país. Y presentar una obra sobre la vertiente procesal del derecho electoral en este evento es oportuno, dada la función tan importante que está llevando la Sala Superior para la promoción de la cultura en general y de la ciencia jurídica en específico. Por ello, agradecemos al magistrado presidente, al magistrado Constancio Carrasco Daza, a la magistrada y magistrados que integran esta Sala Superior por esta espléndida oportunidad. Con un agradecimiento encarecido además a nuestros apreciados amigos José Luis Ceballos y Manuel Fontanals por todas las facilidades que nos han otorgado para llevar a cabo esta presentación, con una felicitación merecida por la organización de esta feria, en la que además se han presentado diversas obras con diferentes temáticas que enriquecen la visión de los abogados, de los operadores jurídicos, pero también de los estudiantes del derecho. Por ello, las presentaciones de libros también cumplen una función social y de difusión muy importantes. Y aquí quisiera detenerme un momento para compartirles que hace unos días, en un evento organizado por Tirán Lo Blanche, la editorial que ha auspiciado este proyecto del Derecho Procesal Electoral en Esquemas, editorial número 1 en España y que en México y Latinoamérica ha tenido un crecimiento importante en los últimos años. Agradecemos a su director general, a Salvador Vives, y a su director en México, Alejandro Cubi, por todas las facilidades presentadas para que esta obra, que tuvo un origen hace 3 años en un intercambio de opiniones de amigos, compañeros, secretarios de estudio y cuenta de la Sala Superior, atendiendo a diversas preocupaciones que ahora comentaré, hemos tenido esta iniciativa y ha sido auspiciada y recogida de manera espléndida por la editorial Tirán Lo Blanche. Por eso externamos nuestro agradecimiento. Les decía que hace unos días estaba en un evento organizado por la editorial Tirán Lo Blanche y tuve la oportunidad de iniciar una reflexión, aún inacabada, por cierto, sobre la función que tienen las presentaciones de los libros. Y a partir de algunos comentarios que en ese evento vertía y fueron compartidos por el doctor Ruy Pérez, miembro del Colegio Nacional, que reflexionaba sobre el origen de las presentaciones del libro, y así estas reflexiones a partir de los comentarios de 2 grandes hombres de letras que ha tenido México.
don José Emilio Pacheco, quien afirmaba que el origen de las presentaciones de los libros tenía referencia en México en los años 40, cuando un grupo de exiliados españoles llegó a México y empezaron a difundir sus trabajos, pero a partir de reuniones de amigos, a partir de formatos de seminario, donde podrían discutirse sus propuestas, sus tesis, y podía incluso establecerse crítica, lo cual era importante para generar pluralidad. Con el transcurso de los años, los editores vieron ahí una oportunidad para poder difundir las obras y también para poder generar un efecto de comercialización de los productos editoriales. El doctor Ruy Pérez, además, comenta una anécdota de un encuentro con Carlos Monsiváis, en donde Monsiváis considera y coincide que las presentaciones de libros en México también tienen su origen en la década de los 40, pero más que una discusión sobre temas científicos, Monsiváis dice que tiene un origen en las tertulias poéticas. Los poetas imprimían algunos panfletos y utilizaban estas tertulias para que alguien les escuchara y pudieran difundir sus trabajos eminentemente poéticos. Es decir, lo que sí podemos decir que hay una coincidencia de que las presentaciones del libro son realmente algunas cuestiones que obedecen a cuestiones recientes y que hoy tienen un ingrediente, además de que no solo se difunde el trabajo de los autores, sino tiene también una intención de que esta obra puede estar en las bibliotecas de los interesados. Estas reflexiones me generó una inquietud de repensar sobre la finalidad y la contribución que tienen las presentaciones de libros. Incluso me motivó a investigar sobre este particular, pues el verbo presentar proviene del latín presentare, que significa poner delante, como está esta obra aquí, y para ello el argentino Alejandro Dolina, sobre la evolución de las presentaciones del libro, afirma que presentar un libro es en sí mismo un hecho que tiene vinculación artística, que podríamos considerar como que pertenece a un género que tiene sus reglas, sus códigos, sus tradiciones, que tiene un canon. Incluso puede decirse que muchos escritores, dice Dolina, son más diestros en presentar sus libros que en escribirlos. Esperemos que no sea el caso. Pero las presentaciones del libro están vinculadas con la lectura de los libros. Y ello se debe al origen y al desarrollo que la imprenta ha tenido a lo largo de la historia. La consolidación de la difusión de los libros va aparejada a la consolidación de la imprenta como tal. Pero la lectura de los libros en sus orígenes se daba en voz alta, se daba a través de grupos, y de ahí el origen de que a las clases se les denomine lección, que viene del término lectio, porque las clases se daba a partir de la lectura de obras. Es decir, la lectura de libros se hacía en voz alta, por lo cual podríamos decir que la lectura durante muchos siglos, incluso hasta mediados del siglo XX, no se consideraba como una práctica íntima o personal, sino como un acto colectivo como este que nos ha reunido el día de hoy para presentar este libro. Estas reflexiones sobre la utilidad y el objetivo de presentar una obra nos lleva a entender que ha sido un constante en la historia de la lectura, que los libros son fenómenos culturales, sin lugar a dudas, que también tienen un fin comercial, pero la difusión misma requiere de esta alternativa. Pero el desafío es hacer coincidir los fines de los autores, de los lectores y de los editores. Pero, de cualquier manera, la conclusión que me ha llevado a esta reflexión es que la publicación de los libros y la presentación de los mismos puede tener un fin noble, que es promover la lectura, la permanencia del libro como instrumento del desarrollo de las sociedades, que promueve el análisis y la reflexión
incluso la visión crítica sobre los postulados o las propuestas que algunos autores hacen sobre materias específicas, pero sobre todo contribuye a abonar a la cultura en todos sus ámbitos de expresión tan necesaria hoy en día para nuestras sociedades. Por ello me permitiré compartir algunas reflexiones en relación a la idea de hacer este libro a partir de una doble necesidad. La necesidad de difundir el derecho procesal electoral de manera clara, accesible para los lectores, pero además contribuir con ello a la certeza jurídica. Esta primera necesidad de difundir el derecho procesal de manera clara fue una advertencia a partir de la poca literatura jurídica que existía en el país o el número reducido de obras dedicadas al desarrollo sistemático y didáctico del derecho procesal electoral mexicano. Desde luego, desde esta óptica de un manual para la enseñanza y para la operación de esta materia en la práctica judicial. Si bien son muy abundantes, desde luego, los estudios monográficos y especializados del ámbito del derecho electoral y de sus disciplinas afines, en realidad contamos con pocas fuentes que compilen la doctrina, la legislación y la jurisprudencia en una sola obra. Tenemos muchísima obra sobre aspectos sustantivos, sobre derechos políticos, sobre equidad de género, derechos políticos de las comunidades indígenas, es decir, sobre los temas sustantivos que son objeto de pronunciamiento y decisiones judiciales, pero tenemos pocas obras que se dediquen a tratar de explicar las reglas procesales, porque es verdad que las reglas procesales también pueden ser áridas, y el reto de tratar de transmitirlas de manera didáctica fue lo que nos motivó a los compañeros secretarios de Estudio y Cuenta hace 3 años de iniciar este proyecto editorial. De tal manera que el libro se hace cargo de esta tarea, a partir de la premisa de la trascendencia que tiene la jurisdicción electoral para el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho, y se propone analizar de manera pormenorizada, con la participación de 12 autores, las temáticas fundamentales del sistema de medios de impugnación en la materia electoral. En ese tenor, los capítulos que integran el libro dan cuenta de los antecedentes históricos de la justicia electoral en México, las reglas generales aplicables en el derecho procesal electoral, así como estudios específicos de cada uno de los juicios y recursos que lo integran a partir de lo establecido en la legislación aplicable. Pero también se comenta de manera esquemática la jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y se incorporan definiciones que ha venido construyendo la doctrina jurídica. De tal manera que el propósito de esta nueva manera de comunicar el derecho procesal electoral de la mano de esta línea editorial auspiciada por Tirán Loblanch presenta diversas ventajas, no solo para los estudiantes de la disciplina, sino también para los operadores jurídicos, pues permite una aproximación altamente digerible, de fácil asimilación y comprensión para quienes se acercan a sus páginas. Tradicionalmente se publican leyes comentadas, general literatura jurídica, que es accesible con lenguaje ciudadano, que tiene por objeto explicar a través de cuadros sinópticos, de esquemas, de hacer digerible algunos temas que en ocasiones, desde la perspectiva procesal, pueden ser a simple vista. Cuando nos acercamos a las reglas establecidas en la ley, pueden ser a simple vista un tanto áridas. Por eso esta opción metodológica y de comunicación del derecho favorece además a un principio básico en la operación y aplicación del mismo, que es el principio de la certeza jurídica. Como sabemos, una de las necesidades intrínsecas del derecho es hacer predecible su aplicación a fin de contribuir a la generación de seguridad jurídica que dé sustento al sistema democrático. Exigencias que se acentúan especialmente cuando se trata de las reglas del juego democrático. Es importante que los actores políticos tengan certidumbre sobre los aspectos que están permitidos y prohibidos. En mi opinión, pueden visualizarse tres gradas básicas para conseguir certeza jurídica en el derecho y en su aplicación: la predecibilidad del derecho como un primer elemento,
la emisión de sentencias entendibles, claras y con lenguaje ciudadano como un segundo estadio, pero un tercero que es fundamental para la certeza jurídica es la difusión de los criterios por medios adecuados para el amplio conocimiento, no solo de los operadores jurídicos, sino también de los estudiantes del derecho y de la ciudadanía en general. De tal manera que para el fortalecimiento de la certeza jurídica no solo debemos plantearnos la claridad del legislador en el diseño normativo, que es fundamental, sino también la precisión argumentativa del juzgador, que haga entendible la manera y el método mediante los cuales se aplica el derecho. Pero además se requiere de elementos de difusión de las normas y las reglas jurídicas, así como de las interpretaciones que sobre estas se realizan los juzgadores, pues el conocimiento del derecho contribuye a la certeza jurídica, como lo ha precisado el magistrado Penagos en su obra Seguridad Jurídica en el Sistema Democrático, editada por la editorial Tirano Blanch. De tal manera que el libro que hoy presentamos cumple precisamente con la importante función de contribuir con un pequeño ladrillo a esta pirámide, a este reto de construir una pirámide de la certeza jurídica en la jurisdicción electoral, al divulgar los aspectos doctrinales, normativos y jurisprudenciales de los juicios y recursos de la materia electoral, no solo dirigidos al público profesionalmente que se dedica a la materia, sino a la ciudadanía en general, como aquí lo hemos precisado. Como coordinador de esta obra, expreso por ello mi reconocimiento a la labor escrupulosa y profesional de todas las autoras y autores de esta obra, que con su expertise han conseguido integrar un producto que tiene una particularidad muy especial, que es tratar de comunicar de manera fácil, o al menos ese es el intento inicial, las reglas del derecho procesal electoral. A propósito de la temática del libro, quisiera, para concluir mi intervención, hacer un breve apunte reflexivo en torno a los 20 años que el 22 de noviembre próximo estará por cumplir la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ordenamiento que es precisamente el objeto central de análisis de esta obra. No cabe duda que tras casi 2 décadas de aplicación de la Ley de Medios, como comúnmente la conocemos en el argot electoral, se trata de un ordenamiento que ha quedado superado en su redacción y que no podríamos hoy entenderla solamente en su textualidad, sin la actuación judicial que la ha reconstruido y complementado desde el punto de vista interpretativo a partir de las sentencias emitidas por la Sala Superior. Lo anterior robustece la importancia de ofrecer un tratamiento omnicomprensivo de las categorías e instituciones del derecho procesal electoral que permita poner sobre la mesa de reflexión la ley de medios a partir de lo que de ella ha establecido el Tribunal Electoral en su labor interpretativa, tomando en cuenta su aplicación en casos judiciales y la jurisprudencia emitida por este órgano jurisdiccional. Ahora, a 20 años de su promulgación, podemos afirmar que nos encontramos en la antesala de una necesaria reforma legal de carácter integral que modernice muchas de las normas procesales para adaptarles a las nuevas realidades que nos plantea el Estado democrático de derecho y en especial los derechos humanos en perspectiva también del derecho internacional aplicable, así como en materia de procesos electorales y de desarrollo sostenido del sistema representativo. No me queda más que agradecer la presencia de todas las personas que nos han acompañado en este auditorio y nuevamente felicitar a los autores y agradecer a los comentaristas que han aceptado amablemente participar en esta presentación, en espera de que este libro pueda tener la utilidad que hemos pretendido, quienes hemos iniciado esta empresa, de tratar de comunicar el derecho de una manera más entendible, y por ello nos honra que sea aquí, en el marco de esta 4ª Feria Internacional del Libro, en la que podamos presentar esta obra. Después de todo, estoy convencido
de que los libros son las mejores armas para alimentar la cultura democrática, que dé sustento a una sociedad altamente informada, que incentive las mejores prácticas de gobierno, la calidad de las leyes y de las sentencias judiciales, que permita afrontar con éxito los retos que presenta la necesaria consolidación del Estado democrático de derecho. Con este libro esperamos haber aportado un pequeño grano de arena con algunos insumos mínimos para estos altos propósitos. Con este evento quizá también hemos evocado el origen de las presentaciones de los libros, pues para el argentino Alejandro Dolina, su origen es precisamente un encuentro de amigos y así lo siento el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Coello. Gracias por compartir con nosotros estas reflexiones acerca del contenido de esta magnífica obra. Enseguida voy a leer un breve resumen de la síntesis curricular del doctor César Astudillo Reyes. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con diploma de estudios avanzados por la Universidad Complutense y es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. El Sistema Nacional de Investigadores lo reconoce con el nivel 2. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde 2006, donde coordinó de noviembre de 2011 a diciembre de 2014 el área de Derecho Electoral. Es profesor de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios desde 2008, donde ha impartido las materias de Derecho Parlamentario, Derecho Electoral, Constitucional, Teoría de la Constitución y Derechos Humanos, y además ha sido catedrático en el posgrado de nuestra universidad, profesor de la maestría y doctorado en diversas universidades del país. A partir del 17 de noviembre de 2015, es el secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM. Es experto en temas vinculados al derecho constitucional, derecho electoral, derecho parlamentario, justicia constitucional y derechos fundamentales. Es autor, coautor o coordinador de 11 libros, entre los que destacan como autor único El bloque y el parámetro de constitucionalidad en México, publicado en 2014, en coautoría con Lorenzo Córdoba Vianello. Los árbitros de las elecciones estatales, una radiografía de su arquitectura institucional, en 2010, en coordinación con Jorge Carpizo, Constitucionalismo, 2 siglos de su nacimiento en América Latina, en 2013, y en coordinación con Héctor Fixamudio, Estatuto Jurídico del Juez Constitucional en América Latina y Europa, libro Homenaje al doctor Jorge Carpizo, en 2012. Muchísimas gracias, doctor Astudillo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Constituye para mí siempre un privilegio estar en esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y evocando también a Dolina, como lo expresaba el magistrado Clicerio Cuello. Me parece que justamente esto está ya adquirido tintes de una reunión de amigos. Quiero expresar mi reconocimiento y también mi afecto al magistrado Pedro Esteban Penagos, a quien conozco desde hace mucho tiempo como un juez vinculado, promotor incansable de la tutela de los derechos humanos en nuestro país y que ahora ha llevado una etapa de su vida al frente también junto con la magistrada y los otros magistrados de la sala dentro de este tribunal electoral. Agradezco también la oportunidad que me brinda Clicerio Cuello, con quien efectivamente me unen vínculos de amistad desde hace mucho tiempo, nos unen inquietudes comunes y también nos une el apasionante mundo del derecho electoral. Gracias a ambos por permitirme formar parte de
de esta presentación y compartir algunas reflexiones sobre esta obra. A Alejandro Santos le agradezco también su moderación. Quisiera señalar que esta obra me ha producido una gran satisfacción, sobre todo en mi calidad, uno, de académico vinculado a temas electorales y dos, también vinculado a que soy profesor de la universidad de estos temas. Creo que este libro tiene tres vocaciones claramente definidas. Una, su vocación pedagógica y de magisterio electoral. En segundo lugar, una vocación de conocimiento profundo y actual del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Y en tercer lugar, también tiene una vocación de transformación en relación a lo que acaba de señalar también el magistrado Cuello, sobre esta etapa de la Ley General del Sistema de Medios que en noviembre de este año va a cumplir 2 décadas de normar las reglas procesales o normar todo este edificio normativo para garantizar en última instancia los derechos político-electorales de las personas en nuestro país. Déjenme decir algo en relación a lo primero. Tiene una gran vocación pedagógica por la propia forma como está pensada, estructurada y desarrollada esta obra. No es un libro común, pero sí es un libro de los que están intentando, se ubica en esta línea reciente en nuestro país, de los que están intentando enseñar el derecho bajo otras reglas metodológicas. Actualmente sabemos todos que hay una gran necesidad de repensar no solamente al derecho como categoría objetiva, sino a los derechos como una categoría especial dentro del derecho. Estamos tratando de que nuestros alumnos, en el caso de los que somos profesores, reflexionen de otra manera, se aproximen de otra manera y absorban los conocimientos de otra manera a las formas como hace tiempo se nos enseñaban las normas jurídicas. Tengo total convicción de que este libro se encamina dentro de esta nueva vertiente pedagógica. ¿Por qué? Porque trata, como su nombre lo indica, de ser un libro esquemático, un libro con conceptos muy claros, muy digeribles, que se dirigen a distintos públicos. Es un libro al que una persona que no es versada en temas electorales puede acercarse y puede abrevar de él para tener un conocimiento importante de la disciplina adjetiva electoral, pero también es un libro al que pueden acercarse directamente los versados en la materia y los que están directamente en la práctica judicial. Es decir, tiene una doble vocación, una ya la advertía el magistrado Cuello, una vocación forense para todos aquellos que están directamente involucrados en la disciplina del derecho electoral, pero también tiene una vocación de conocimiento desde otra perspectiva para quienes inicialmente se están aproximando a esto. Como decía Steve Jobs, a quienes todos lo recordamos porque regularmente traemos un aparato pensado por él en nuestras manos, la simplicidad es la máxima sofisticación. Y me parece que justamente es un libro que tiene esta simplicidad no malentendida, sino bien entendida. Hace de algo muy complejo, algo fácil de entender, fácil de captar, fácil de interiorizar, y eso es muy importante en una disciplina de suyo compleja. Si bien todo el aspecto sustancial de lo electoral tiene una complejidad evidente, que ha sido sometida a cambios constantes, que ha sido sometida a un ejercicio de sobreregulación evidente y que muchas veces las propias autoridades electorales padecen, la parte adjetiva tiene sus propias complicaciones, porque la parte adjetiva tiene un conjunto de peculiaridades que implican que cuando uno se acerca a entender, a concebir las reglas electorales,
procesales, lo haga a partir de una concepción, unos conocimientos, unas directrices específicas. Es pedagógico por la forma como está construido. Tiene claramente, repito, conceptos que vienen de la doctrina, que son muy precisos, que son cortos para facilitar su comprensión, pero adicionalmente también viene acompañado de lo que dice la regla, lo que dice la norma, pero también, y muy importante, como nueva forma de aproximarse hoy a cualquier ámbito del derecho, nos dice también la parte de la jurisprudencia, es decir, sí nos da conocimientos del derecho en su estática, la regla pensada por el legislador, y también en su dinámica, la regla aplicada, entendida, concebida en su ámbito de aplicación por los jueces. Pero también tiene esta vocación de magisterio constitucional porque lo hacen directamente funcionarios vinculados al ejercicio de la jurisdicción electoral. Me parece que con esto el Tribunal Electoral contribuye también a realizar este ejercicio que además es un ejercicio permanente. No solamente se trata de emitir sentencias, de resolver controversias de carácter político electoral, sino también de realizar magisterio electoral, es decir, de enseñar cómo se está concibiendo la regla electoral en el caso concreto, de enseñar las metodologías, de enseñar las formas de llegar a resolver esos conflictos. Eso el Tribunal Electoral lo hace de una manera muy eficaz. Una de las formas como lo hace es precisamente estas ferias de libros, porque muchos de los libros que se presentan acá tienen claramente esta vocación electoral. En segundo lugar, tiene una vocación de conocimiento. Esto es, como toda disciplina jurídica, es una disciplina que tiene su complejidad. Y sabemos, y no digo nada nuevo, que la materia electoral tiene una de sus complejidades en su dinamismo. Es algo que nos caracteriza a los mexicanos, al sistema electoral mexicano, y que es casi una peculiaridad de nuestro país si nosotros vemos la perspectiva comparada. Si salimos y vemos otros contextos, vamos a notar rápidamente que lo electoral, uno, no tiene la trascendencia que tiene para nuestro país, y dos, que no tiene el dinamismo que tiene nuestro país. Claramente, como decía uno de los grandes pensadores del derecho electoral, el contexto hace la diferencia. Y claramente el contexto mexicano ha sido, y lo sabemos bien, el hecho de transitar de un esquema político peculiar y de características hegemónicas a un esquema plural como el que hoy tenemos a través de cambios a la legislación electoral que han introducido nuevas reglas para el ejercicio más extendido de los derechos políticos y para que los procesos electorales también se lleven de la mano de parámetros de equidad en la competencia electoral. Por eso, este libro tiene una vocación de conocer, en primer lugar, qué es el sistema de medios de impugnación en la materia y, en segundo lugar, cuáles son los procesos o los procedimientos que conforman este sistema pensado y diseñado para que, repito, los mexicanos, las mexicanas puedan ejercer a cabalidad sus derechos político-electorales. Y la tercera es esta vocación de transformación que ya también la decía el magistrado Cuello. Antes de intentar reformar algo y querer reformar algo, hay que saber qué queremos reformar y hacia dónde queremos ir. Si no tenemos claro de dónde venimos, es muy difícil saber hacia dónde vamos. Y aquí lo que desvela este libro, con esta vocación muy pedagógica, muy didáctica, es enseñarnos que hay un conjunto de mecanismos procesales dispuestos a garantizar la constitucionalidad y la legalidad de todos los actos y resoluciones en materia
electoral. Pero de cara a que este sistema fue creado, como lo conocemos actualmente, por una ley de noviembre de 1996, el propio libro nos debe llevar a la reflexión de cuál es el estado actual de la ley de medios de impugnación y del sistema de medios previstos para traer a una instancia jurisdiccional una controversia en materia político-electoral. La ley ya tiene 20 años y ha sido sometido a pocos ajustes, pocos, incluso muchos de ellos vinculados con el funcionamiento de la Sala Regional Especializada en materia del procedimiento especial sancionador. Pero fuera de ahí, es una ley pensada, diseñada para otro momento político de nuestro país. Es una ley pensada entre 1994 y 1995, cuando las condiciones políticas de nuestro país eran inexorablemente otras. Este libro nos da, pues, la ocasión de reflexionar si el sistema actual cubre todas las necesidades que hoy, en el 2016, tiene el sistema democrático de nuestro país. Si no lo cubre, si algunos de sus juicios, de sus procedimientos, de sus procesos deben ser replanteados a cabalidad, incluso si muchos de ellos cumplen con las exigencias del derecho a un recurso efectivo, que es un parámetro que hoy tenemos necesariamente que tener presente, no solamente en el diseño, sino en la aplicación cotidiana de nuestras reglas procesales. Si la distribución competencial que los propios mecanismos de tutela establecen son los adecuados, si el recorrido jurisprudencial realizado en estos 20 años a partir de 2 integraciones de la Sala Superior ha hecho que la norma en su estática de 1996 sea una norma que en su aplicación y en la jurisprudencia creada por el tribunal hoy se pueda considerar como una regla actualizada a nuestro tiempo, o si esto no es así, si necesariamente hay límites a los que la jurisprudencia, digamos, no ha llegado y hacen necesarios la reforma formal de nuestro sistema. A todo eso nos invita también este libro, a realizar una reflexión en torno a el sistema de medios de impugnación que necesitamos para los próximos 20 años. Este lleva 20 a partir de la reforma, no solamente de 1994, sino sobre todo la de 1996, que es la gran articuladora sobre todo de la justicia electoral como hoy la conocemos, y entonces a esto nos lleva este libro en donde se nos explica de inicio a fin no solamente la evolución de la justicia electoral, sino, repito, qué significa el sistema de medios y después individualiza en cada uno de estos medios hasta terminar en algo muy importante que fue también motivo de una de las últimas reformas y que fue motivo también de una discusión muy importante sobre la capacidad que tenía el Tribunal Electoral de ejercer el control de constitucionalidad en la materia, y que eso quedó meridianamente claro en la reforma de 2007, y a partir de eso no solamente el Tribunal Electoral se convirtió en la máxima autoridad en la materia, sino también se puso a la cabeza, junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del modelo de justicia constitucional de nuestro país, entendiendo que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional especializado en materia de derechos político-electorales. En consecuencia, yo quiero terminar agradeciendo no solamente la invitación de su coordinador, el magistrado Clicerio Cuello, sino también de todos y cada uno de los autores. Muchos de ellos son amigos, son amigas, conozco y reconozco su trabajo, conozco y reconozco su sensibilidad, su responsabilidad, su conocimiento, y por ello también los quiero mencionar. A Alejandro Santos, a Iván Gómez García,
a Luis Rodrigo Galván Ríos, a María Cecilia Guevara y Herrera, a Nadia Janet Choreño Rodríguez, a Salvador Andrés González Bárcena, a Samantha Becerra, a Víctor Manuel Rosas y evidentemente a Rolando Villafuerte, a José Alfonso Herrera García y Jorge Alberto Orantes. Todos ellos los dejo al final porque con ellos, con todos me une una gran amistad, pero con ellos una amistad potenciada a la segunda potencia, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por la posibilidad de conocer un libro de estas características y enhorabuena a los coordinadores y a la editorial por presentarnos un producto de esta trascendencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Astudillo, por sus comentarios acerca de lo que los autores tratamos de transmitir en esta obra. Enseguida cedo la palabra al magistrado Pedro Esteban Penagos López. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la especialidad en Juicio de Amparo en el Instituto de Especialización Judicial y realizó los estudios de doctor en Derecho en la Universidad Panamericana. A lo largo de 41 años en el Poder Judicial de la Federación, se ha desempeñado como juez de distrito, subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado de circuito, magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde 2006 ocupa el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es coautor de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral comentada, publicada por la Comisión de Justicia del Senado de la República. Muchas gracias, magistrado. Bienvenido. Gracias. Muy amable, maestro Alejandro Santos Contreras, coordinador de jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor Clicerio Cuello Garcés, magistrado presidente de la Sala Especializada de este propio tribunal, doctor César Astudillo Reyes, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Magistradas, magistrados, amigas y amigos todos, quiero iniciar haciendo un pequeño paréntesis a las palabras que me dirigió el doctor Clicerio Cuello Garcés y también el doctor César Astudillo. Realmente no soy un formador de jueces. He tenido el gran privilegio de que colaboren conmigo gente sumamente capaces durante todos esos 41 años que dicen que tengo en el Poder Judicial. Cuando mencionan los 41 años me pongo chinito o me corre un frío tremendo porque a continuación digo, van a decir la edad que tengo y eso, desde luego, no es muy conveniente. Pero he tenido el privilegio de que colabore conmigo gente sumamente capaz y como consecuencia que tomen a la ponencia como un paso más para escalar. Es cierto, durante los 9 años que llevamos, 9 años y medio que llevamos aquí en la Sala Superior, 7 u 8 son magistrados o jueces de distrito. Y así ha sido en la vida, pero el privilegiado soy yo. Y precisamente por ello agradezco de veras a todo el personal que ha trabajado conmigo. En segundo lugar, es un honor participar en este marco de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fundamentalmente para la presentación de esa obra, Derecho Procesal Electoral, esquemas de legislación, jurisprudencia y doctrina, escrita por destacados juristas que han sido ya mencionados, a quienes les guardo un gran afecto y mi reconocimiento, desde luego, por su capacidad, me consta. Y que, sin duda, este documento constituye un valioso instrumento para quienes pretendan entender de una manera didáctica el complejo sistema de medios de impugnación en materia electoral y su interpretación.
La escritora Fanny Wright, desde el siglo XIX, cuestionaba cómo las personas que no tenían instrucción educativa podrían asegurarse de ejercer sus derechos, entendiendo por esto no el talento o la genialidad, sino solamente la falta de conocimientos educativos. Evidentemente que para poder hacer valer nuestros derechos es necesario tener conciencia de los alcances y dimensiones de los mismos, pues solo así se puede ejercer a plenitud y exigir el respeto frente a las autoridades o de terceros. De ahí la importancia de las obras como la que hoy se presenta, que tiene la finalidad de transmitir a sus lectores de una manera pedagógica, con un lenguaje claro y sencillo, cómo pueden acceder a la justicia para hacer valer sus derechos electorales, tomando en consideración no solo las previsiones normativas que regulan el sistema de medios de impugnación, sino fundamentalmente los criterios interpretativos sustentados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que reflejan estos criterios la forma en que se imparte justicia electoral en México, abriendo cauces de maximización del derecho humano de acceso a la justicia y la gran evolución que ha registrado la interpretación a través o con motivo de la reforma constitucional de junio del 2011 o de los casos como aquel de Rosendo Radilla, que ha sido fundamental para la evolución de nuestro sistema. Para ese efecto, en la obra que hoy se presenta, se sistematizan diversos criterios en los que se privilegia la tutela efectiva de los derechos político-electorales del ciudadano. Por ejemplo, y nada más me referiré a dos medios de impugnación. El artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación establece que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano procede para tutelar los derechos de votar, ser votado, asociación y afiliación a los partidos políticos e integración de las autoridades electorales, sean estas administrativas o jurisdiccionales. Ese catálogo de derechos que pueden defenderse a través del juicio ciudadano se ha ampliado a través de la interpretación que ha efectuado el Tribunal Electoral del Poder Judicial a través de innumerables juicios resueltos, tales o interpretaciones tales como la procedencia de esos medios de impugnación para cuando se es postulado candidato a ocupar un cargo de elección popular, ejercer funciones inherentes y recibir la retribución correspondiente al ejercicio del cargo, o bien para controvertir los resultados y validez de elecciones en que participan pues candidatos. También se ha ampliado la interpretación en cuanto a la procedencia para hacer valer los derechos de petición en materia electoral, información, reunión o libre expresión y difusión de las ideas, siempre y cuando, desde luego, estén estrechamente vinculados con el ejercicio de los derechos político-electorales. De igual forma, a través de la interpretación o de la jurisprudencia, se ha reconocido el interés de todas las mujeres, el interés tuitivo de todas las mujeres, que las legitima para defender los derechos que involucren, desde luego, la participación política de su género en términos de paridad. Todas las mujeres o cualquiera de ellas o una de ellas puede promover el medio de impugnación para poder pues defender los derechos de su género. O bien suplir la deficiencia de la queja a aquellos grupos vulnerables como los integrantes de los pueblos originarios a efecto de que se tutelen de manera efectiva sus derechos político-electorales o se les asista cuando se trate de comunidades pues, de esa naturaleza. Lo anterior con la clara finalidad de garantizar
a estos grupos históricamente desprotegidos a hacer valer pues sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad, de manera real y sustantiva. De igual forma, a través de la interpretación jurisdiccional, se han ampliado de manera importante los supuestos de procedencia del recurso de reconsideración, por ejemplo, porque tenemos jurisprudencia en relación con todos los medios de impugnación. En relación con este recurso de reconsideración, uno de los aspectos más importantes es que la ley establece que procede, para el caso que planteo, para impugnar aquellas resoluciones de fondo de las salas regionales en las que se hubiera determinado la no aplicación de una ley electoral por estimarla inconstitucional. La Sala Superior del Tribunal Electoral ha maximizado los supuestos de procedencia de este medio de impugnación, por ejemplo, respecto de resoluciones que desechen o sobresean en el juicio, o cuando se omita el análisis de la cuestión de constitucionalidad, o cuando se declaran inoperantes los agravios, o se haya efectuado una interpretación directa a un precepto constitucional o de convencionalidad, o bien cuando la sala regional, motu proprio, haya determinado expresa o implícitamente la no aplicación de una ley electoral, o cuando se inapliquen normas consuetudinarias o de partidos políticos de los estatutos. Se ha estimado procedente, pues, ese recurso. Igualmente, para cuando existan irregularidades graves que puedan afectar los principios constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones. Todas esas causas de procedencia no están en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la cual, desde luego, urge reformarla o actualizarla, sino que están en este valioso documento, en el libro que hoy presentamos, expuesto de manera didáctica, pedagógica, con un lenguaje sencillo y claro. De ahí, pues, que se considere este documento un instrumento que deben conocer todos aquellos estudiosos del derecho electoral y todos los ciudadanos que necesiten hacer valer sus derechos humanos. Es un documento sumamente valioso. La importancia de esta obra reside también en que no solamente se da a conocer de una manera sistematizada los criterios a que me he referido, sino que al hacerlo equilibra el quehacer académico con el pragmatismo jurisdiccional, tomando en consideración la máxima que dice: la práctica sin teoría es ciega, la teoría sin práctica es estéril. Así, este texto conjunta el trabajo de servidores públicos de la justicia electoral mexicana que elaboran en las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que realmente va en auxilio de aquellos que quieran conocer el derecho electoral y que tengan la necesidad de poder plantear un medio de defensa de esta naturaleza. Es en general una herramienta que equilibra una visión teórico-práctica y la plasma a través de esquemas para que se hagan valer los derechos electorales. Este documento compensa las deficiencias de la ley del sistema de medios de impugnación. Ello, pues, implica que no solo se trata de un texto enriquecedor en materia jurídica, sino que además los participantes o los autores o coautores se han preocupado por presentar de forma clara, sencilla y didáctica temas que han supuesto un complejo lenguaje técnico. Si nosotros leemos la ley, el lenguaje es muy técnico. Si nosotros leemos el texto, el lenguaje es muy sencillo. Y más, utilizando esquemas como herramienta pedagógica que incrementa la posibilidad de asimilar, recordar y procesar
cualquier tipo de información para una mejor comprensión del sistema de medios de impugnación, inclusive para aquellos que no son estudiosos o especialistas del derecho electoral. La obra que hoy presentamos expone de manera nítida la finalidad, naturaleza y características de cada uno de los medios de impugnación establecidos en la Ley General del Sistema de Medios, en el marco del derecho procesal electoral, desde los ámbitos académicos y legislativo, para aterrizarlos al plano práctico, desde una perspectiva, desde luego, de interpretación jurisdiccional. En este sentido, debo comentar que la obra, de igual forma, hace evidente que el sistema de medios de impugnación en materia electoral es sumamente complejo para el ciudadano de a pie, para el ciudadano que vive allá atrás de las montañas. Es sumamente complejo entender un medio de impugnación para el candidato a una presidencia municipal muy alejada, pues, de la capital de la República, independientemente de la forma en que se ha ampliado la procedencia de los medios de impugnación a través de la interpretación jurisdiccional. Por una parte, ante la pluralidad de vías o de medios de impugnación previstos en la ley, para inconformarse contra un acto o resolución en la materia, lo que hace lógico pensar en la posibilidad de que el ciudadano se equivoque en relación con el medio de impugnación que debe interponer. Para ello contribuye, desde luego, esta obra que hoy se presenta, porque si bien el error en la interpretación de la ley puede ser corregido por el órgano jurisdiccional, al tener el deber de reencauzar el escrito de demanda a la vía correspondiente, lo cierto es que muchas veces, por la equivocación de vía, el medio de impugnación resulta improcedente. ¿Por qué? Porque para ello es necesario que la demanda se haya interpuesto, desde luego, dentro del término legal que para ese efecto se establece en la ley, dentro del plazo legal. De modo que el desconocimiento inicial del ciudadano respecto de la vía idónea entre el entramado de juicios y recursos que se establecen para poder impugnar los medios de impugnación puede repercutir en que se incumpla con el requisito que he mencionado. Esto es, a través del cual debía canalizarse su pretensión, error que puede trascender, pues, para que no podamos estudiar el fondo del asunto. En el caso concreto, la materia electoral trata de derechos humanos, respecto de los cuales debe preverse de manera clara y sencilla el acceso pleno y efectivo a la justicia, por lo que dejo a la reflexión de ustedes la pertinencia de que se reformule el sistema de medios de impugnación, la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, a efecto de que se prevea solamente un juicio electoral y un recurso de revisión para que se puedan impugnar, pues, todos los actos en la materia. Si se trata de derechos humanos, debemos de hacer accesible, plenamente accesible, la procedencia de los medios de impugnación, a través de los cuales, cumpliendo con requisitos mínimos de procedibilidad, sea el ciudadano quien provea los hechos relacionados con el acto impugnado y la autoridad jurisdiccional establezca el derecho correspondiente. Para mí, lo importante debe ser hacer justicia en cada caso concreto, justicia real, objetiva y práctica y, sobre todo, humana. Se trata de un sistema democrático y debemos velar por una justicia sustantiva y no formal. Con ello, sin lugar a dudas, se coadyuvaría a consolidar el derecho humano de acceso a la justicia a través de la implementación de medios de impugnación sencillos y efectivos, como lo exige el Pacto de San José. Sin embargo, en tanto eso ocurre, obras tan valiosas como esta
constituyen, desde luego, una aportación enorme para el mejor conocimiento de la amplitud del derecho electoral. No se puede comprender ahora, no se pueden entender ahora los medios de impugnación en materia electoral solamente con lo establecido en la ley, independientemente de su lenguaje técnico. Si no tenemos documentos como este, que nos dijeran de manera sencilla y clara el medio de impugnación y todos aquellos actos que podemos impugnar a través de los mismos. A través de este documento se comprenderá mejor la interpretación jurisdiccional que ha flexibilizado las reglas que rigen el sistema de medios de impugnación en la materia. Por ello, considero que tiene mucha razón y además se cumple a plenitud, a cabalidad, cuando en la obra se dice que el objetivo de la misma es dotar a sus lectores de un instrumento de utilidad práctica que coadyuve al conocimiento de las vertientes de la jurisdicción electoral y resguarde con ello la confianza en la justicia como la virtud más noble de la razón humana. Esa es la finalidad que se asienta en este libro. Conocer es poder, y obras como esta coadyuvan a empoderar a la ciudadanía, porque posibilita que acudan ante los tribunales electorales a defender de una mejor manera sus derechos político-electorales. Enhorabuena por todos los autores. Me lleno de satisfacción al tratarse de personas a quienes les guardo gran afecto. Felicidades. Muchas gracias, magistrado Pedro Penagos, por compartir con el auditorio la practicidad de esta obra y la importancia de esquematizar el contenido de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Pues a mí no me resta más que dar las gracias, magistrado Coello, por permitirme compartir con tan ilustres juristas en materia electoral. César, muchas gracias, magistrado, muchas gracias, y gracias por permitirme moderar la presentación de esta magnífica obra. Muchísimas gracias. Agradecemos y despedimos la presencia en este momento del magistrado Penagos López, del magistrado Coello Garcés y de la integración de esta mesa. Les anunciamos que sin receso continuaremos con la siguiente mesa redonda, denominada el Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Les suplicamos permanecer en el auditorio. Muchísimas gracias.